Buenas tardes, mi nombre es Jesús Noé García Pérez, alumno de la Universidad CNCI Virtual, con número de matrícula AL10383, y a continuación voy a presentar mi proyecto integrador de la materia de electricidad y magnetismo. ¿Qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad de hoy en día? Un circuito eléctrico es un conjunto de componentes eléctricos interconectados que permiten el flujo de corriente eléctrica. Existen dos tipos principales de circuitos eléctricos, en serie y en paralelo. En un circuito en serie, los componentes están conectados en una sola línea y la corriente fluye a través de cada componente en secuencia. En un circuito en paralelo, los componentes están conectados de lado a lado y la corriente se divide entre ellos. Hoy en día son de gran importancia, ya que todos los aparatos eléctricos están compuestos por circuitos eléctricos. ¿A qué se refieren las leyes de Kirchhoff? Y menciona dos aplicaciones prácticas que se les puede dar. Las leyes de Kirchhoff son dos principios fundamentales de la teoría de circuitos eléctricos, que describen la conservación de la energía y la carga en un circuito eléctrico cerrado. Las corrientes en un nodo, punto de conexión, en un circuito eléctrico es igual a cero. La segunda ley de Kirchhoff, también conocida como la ley de tensiones, establece que la suma algebraica de las diferencias de potencial alrededor de un circuito cerrado es igual a cero. Esto significa que la energía total suministrada al circuito es igual a la energía total consumida por los componentes del circuito. Algunas aplicaciones prácticas de las leyes de Kirchhoff son el diseño de sistemas de distribución eléctrica y el diseño de circuitos y placas de circuito impreso. ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos? Las fuentes de alta tensión son dispositivos electrónicos que generan una tensión muy por encima de los valores ordinarios de la corriente eléctrica, a menudo de varios miles de voltios. Estas fuentes tienen la función de proporcionar una gran cantidad de energía a un circuito eléctrico, ya que se utilizan para aumentar la tensión disponible de la fuente de alimentación. ¿Cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos? Los más comunes son los siguientes: análisis de mallas. Este método se basa en la ley de las tensiones de Kirchhoff y se utiliza para circuitos eléctricos con múltiples bucles o ramas. Consiste en definir uno o más lazos cerrados en el circuito y aplicar la ley de las tensiones de Kirchhoff para calcular las corrientes en cada rama. Análisis de nodos. Este método se utiliza la ley de las corrientes de Kirchhoff y se aplica a redes eléctricas con múltiples nodos y una sola fuente de alimentación. Se eligen los nodos del circuito donde se ramifican varias corrientes y se utilizan las ecuaciones resultantes para determinar las corrientes en las diversas ramas. Por último, ¿cuáles son las aplicaciones del capacitor? Como filtros de señal. Los capacitores se utilizan en circuitos de filtrado de señales para filtrar alta o baja frecuencia en una señal. El tamaño del capacitor y su valor afectan la frecuencia de corte del circuito y también como sistemas de alimentación de energía. Los capacitores se utilizan en la regulación de voltaje y en la reducción de ruido en los sistemas de alimentación de energía. Por su atención, muchas gracias.